¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por ese compromiso que tiene usted todos los domingos al ser las 8 de la noche con la política con P mayúscula de su programa Noches en Tregua. Venimos a campaña electoral y este año va a ser un año electoral de cara a las elecciones de febrero del 2026. Y hay un tema que ha surgido y que quisiera aprovechar este espacio para que los costarricenses lo conozcan a profundidad, que es el tema de la beligerancia política, ese impedimento que tienen los funcionarios públicos, desde rangos muy sencillos hasta la dirección superior, de participar electoralmente. Para eso he invitado al programa a dos estudiosos, a dos investigadores, a dos conocedores del tema. Uno de ellos es don Andrei Cambronero Torres, que es doctor en Derecho, magíster en Justicia Constitucional y jefe del despacho de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones. El otro es don Walter Rubén Hernández Juárez, doctor en Derecho Internacional Constitucional y en Relaciones Internacionales, ex viceministro de Justicia y analista político. Con ellos vamos a analizar este importantísimo tema. Walter, buenas noches, gracias por estar aquí en Noches en Tregua. Muchísimas gracias, muy buenas noches a vos, a don André, y un gusto estar con todas las personas que nos están viendo y escuchando. Un placer. André, muchas gracias por nuevamente aceptar nuestra invitación a Noches en Tregua. Bueno, buenas noches también para usted, don Claudio, don Walter, y para todas las personas que nos siguen a través de este programa. Muchas gracias a ambos y a usted por la atención de nuestro programa. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. A la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y Palabras. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y de inmediato al tema, porque es un tema riquísimo y queremos aprovechar la hora para desmenuzarlo. Empezaría conversando con Andrei. Don Andrei, ¿por qué la relevancia del tema? Sin ingresar todavía a lo establecido constitucionalmente o en las leyes de la República, ¿por qué es importante el tema de la beligerancia política? Y la misma pregunta se la haría a Walter. Bueno, básicamente porque en nuestro país, como una excepción en la región americana y en realidad en el mundo, ha optado por establecer como una garantía de la pureza del voto la imparcialidad de las autoridades de gobierno. Y es que, don Claudio, si usted lo ve a nivel mundial, no es extraño que una persona, por ejemplo, en la cabeza de un poder ejecutivo que pretenda reelegirse en el puesto, pues un día esté inaugurando una obra, pero en la tarde en la asamblea de un partido político y en la noche haciendo un corto para una campaña publicitaria. Me refiero, por ejemplo, a las recientes
elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica, donde en este caso no, por el retiro de Biden, pero en el pasado, ¿verdad? El presidente Trump, en su momento, que quería reelegirse de manera inmediata y sucesiva, pues hacía campaña siendo presidente de la República, ¿verdad? De los Estados Unidos de Norteamérica. En el caso costarricense eso no es así, y se estableció justamente la prohibición a todas las personas funcionarias públicas, veremos más adelante, con diversos grados prohibitivos, la abstención de este tipo de autoridades en lo que tiene que ver a los comicios, para tratar un principio fundamental, y es procesos electorales equitativos e íntegros. En este tema mismo, Walter, lo que nos está hablando Andrei es de las garantías de la neutralidad de la administración pública superior y debajo de ella, inclusive de la dirección superior, en los procesos electorales. ¿Qué opinión te merece también esta disposición que está en nuestra Constitución desde 1949 en adelante? Bueno, muchísimas gracias. Lleva toda la razón, don Andrei, que somos una excepción a la norma general que permite a los poderes ejecutivos participar en los temas políticos y políticos electorales. En el caso nuestro es importante entender qué fue lo que motivó y cuál fue la esencia y el elemento sociológico subyacente en la Constituyente del 49 que motivó este tipo de establecimiento de la beligerancia política. Y es que precisamente en años anteriores, aquí en Costa Rica, el Poder Ejecutivo tenía un poder enorme, era un modelo presidencialista con una gran concentración de poder en el presidente de la República y en sus ministros, pero particularmente en el presidente, al grado de que incluso en la materia electoral los votos se contaban en casa presidencial. El presidente prácticamente hacía una elección de quién iba a ser su sucesor o su designado a la candidatura a la presidencia de la República, y así lo vimos prácticamente durante todo el siglo XX, finales del XIX, la primera mitad del siglo XX, y sabemos lo que ocurrió precisamente en la década de los 30, de los 40, que el sistema fue degenerando, y terminamos con un problema grave que fue el enfrentamiento armado que tuvimos en 1948, entre marzo y abril del 48, la guerra civil, con varios miles de muertos, con mucha sangre derramada, y cuando se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente del 49, todo esto estaba muy presente y se vio la necesidad de restringir hasta cierto punto los poderes absolutos que gozaba el presidente de la República, y vieron la necesidad los constituyentes del momento de establecer precisamente este principio para evitar el uso y abuso de las potestades que tiene el Poder Ejecutivo, incluso el uso y abuso de los recursos que tiene el Poder Ejecutivo para poder hacer campaña política y permitir así que la población, de una manera más imparcial y más justo para todos los participantes, pudieran elegir sin ningún tipo de interferencia. Y en ese sentido se estableció, básicamente, hay una prohibición de tipo general para un montón de funcionarios, no solo del Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial y otras instituciones autónomas, semiautónomas, y otras instituciones del Estado. También hay una especial para ciertos jerarcas que gozan de tienen que respetar una prohibición absoluta. Creo que en el caso de nuestro país fue muy atinado. Aún así, a lo largo de las décadas, y los que ya peinamos canas o ya no peinamos ningún tipo de pelo, en el caso mío, yo tengo muy presente, por ejemplo, que en el último año de gobierno se dejaba todas las inauguraciones para el último año tratando precisamente de impulsar al partido y tratar de meterle, como quien dice, un gol por la izquierda al Tribunal Supremo de Elecciones y al resto de los partidos políticos. En las situaciones presentes, en las situaciones actuales, hay evidentemente unos temas de valoración que pueden llegar a ser muy subjetivos de parte de los actores, y ahí confiamos plenamente en la objetividad que tienen los funcionarios y las personas responsables en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y me imagino que ahora nos vamos a referir un poco más a eso. Correcto. Esa sería la opinión inicial. En eso que estás diciendo, y le consulto a Andrei, bueno, oyéndolos a ambos, mucha de la razón de esta legislación sobre beligerancia política se sustenta también en que no tenemos reelección inmediata en nuestro país, porque si tuviéramos, Andrei, reelección inmediata, sería prácticamente imposible o sería mucho más difícil
el poder establecer esos límites de la beligerancia política en la dirección superior de un poder ejecutivo, por ejemplo, aunque yo sé que la beligerancia va en otros, ahora lo vamos a ver en todos los poderes. Pero te hago, aparte de esta consulta, te hago una segunda consulta. Si en otras latitudes es normal esa beligerancia de quien ejerce el poder o quien está en una posición de dirección superior, ¿no podría alguna gente decir qué mojigatos políticos son en Costa Rica? Pensar que quien está en el poder no va a participar de los procesos electorales, que no se va a meter, no se va a filtrar de alguna forma, aunque sea solapada. Sí, bueno, yo creo que primero tenemos que puntualizar que la restricción a la participación política del presidente de la República y funcionarios del Estado en general no aparece en la Constitución de 1949. Es un origen en la Ley Electoral de 1927. Tenía su segundo mandato Ricardo Jiménez y es interesante porque algunos historiadores han señalado que los procesos electorales más transparentes del siglo XX, antes de la promulgación del actual texto político fundamental, se dieron justamente bajo la regencia de don Ricardo Jiménez. No es casual que el complejo de edificios del Tribunal Supremo de Elecciones justamente reciba el nombre de complejo Ricardo Jiménez Oriamón. Y tiene que ver con todos los aportes que hizo a la pureza del sufragio don Ricardo desde una lista de electores que ya era el incipiente padrón electoral, sino también esta Te restricción. interrumpo, alguien que ejerció los tres poderes de la República. Además, correcto. Y él introduce o promueve la introducción de esta prohibición sin que se tenga claro un contexto que detone el porqué, ¿verdad?, de esta regla particular. Normalmente cuando se produce una norma lo es con ocasión de lo que se conoce en derecho como una fuente material, y esto es las condiciones sociales de posibilidad que permitieron el tránsito legislativo de una propuesta a una regla formal. Y acá, en el caso de la restricción a la participación política, aparece en la ley de 1927, se replica en la ley electoral de 1936, en el famoso Código Soto-Harrison de 1946, y esto que parece muy particular, la Junta Fundadora de la Segunda República deja sin efecto todas las restricciones del Estado, pero en el decreto 213 de 1948 establece que se mantiene incólume la restricción a quien ejerce la presidencia de la República, las secretarías de Estado y otros altos cargos de participar en actividades político-electorales. Evidentemente hay un contexto sociocultural y político de reforzamiento a esta prohibición con el clivaje que se da en el año 48, y esto es lo que permite la constitucionalización de la prohibición. Pero Costa Rica va a cumplir ya casi 100 años de la beligerancia política en su marco normativo. 75 en la Constitución, pero casi 100 en todo el ordenamiento jurídico. Y efectivamente, esto tiene que leerse a la luz de otras restricciones constitucionales como la prohibición de la reelección sucesiva, porque claro que no podría un poder ejecutivo que tenga la habilitación constitucional para volver a presentar su nombre a la ciudadanía, una limitación para poder hacer campaña política. Es contradictorio. Y lo podemos entender en el caso de los gobiernos locales. Los alcaldes y las alcaldesas tienen la posibilidad de reelección inmediata por un único periodo a partir de la ley 10.183, y esto lo que permite es que justamente ellos sí puedan candidatearse, sí puedan hacer propaganda. Les aplica únicamente una restricción genérica. ¿Cuál es la genérica? Y aquí ligo con la otra pregunta suya, don Claudio, la de utilizar el cargo para beneficiar o perjudicar a alguna agrupación política o utilizar los recursos públicos que le han sido confiados para promover una opción propia u oficialista. Esa es la restricción que existe en toda América. Sin embargo, en Costa Rica y en Uruguay son los únicos dos países, casualmente las dos democracias más sólidas de la región hasta el momento, las dos democracias plenas del continente, subcontinente, digamos, latinoamericano, y justamente lo que prohíben es a los altos funcionarios del Estado todo. Cierra el artículo prohibitivo de una manera muy intensa. Dice, a este grupo de funcionarios, que podemos discutirlo luego, únicamente les está permitido votar el día de la elección. El resto de cosas mantienen una profilaxis política absoluta. Interesante. Ahora, Walter, vos como ex embajador y curiosamente en una república donde hoy reelegirse va hasta por el fraude electoral en el caso de Venezuela,
pero también conociendo todo el contexto de América Latina, que hace referencia a Andrei y otras latitudes, te hago la misma pregunta. Seremos un poco mojigatos políticos de pensar de que de alguna forma no va a haber beligerancia política de las autoridades del momento en las campañas futuras que se vienen a desarrollar en una nación, y cuál es la ventaja, ya Andrés no lo adelantó, como en el caso de Uruguay y de Costa Rica, pero cuál es la ventaja que encontrás en tu experiencia en temas de relaciones internacionales de esa decisión de nuestro país de luchar y evitar la participación política electoral de quienes ejercen la dirección superior en los diferentes estamentos del Estado costarricense? Bueno, mira, Claudio, yo diría que nosotros, o los uruguayos, no somos mojigatos, somos gente previsora y somos realistas. Sabemos que más allá de la prohibición va a haber personas que no les va a importar la prohibición, que no se van a preocupar si hay sanción, que creen que no los van a descubrir, que no los van a sancionar, y precisamente por eso existe el derecho penal, para esas personas que creen que pueden hacer lo que les da la gana y no les interesa si hay cárcel o lo que sea. Y en este caso el tema de los delitos electorales, etcétera. En el caso concreto de América Latina, tanto a Uruguay, a partir ya de los 70, cuando Uruguay logró volver después de la dictadura breve que tuvieron en esa época, como en el caso de Costa Rica, este tipo de institutos en la legislación electoral nos ha permitido un mejor manejo del tema político a lo interno del país y un mayor flujo, sin una influencia tan fuerte como lo es el hecho de manejar el poder. Porque quien controla el poder controla un montón de elementos de comunicación, elementos materiales, controla dinero, controla un montón de cosas que precisamente se pueden utilizar para influir en las personas. En mi experiencia personal, tanto como embajador en Venezuela, como habiendo trabajado con Naciones Unidas en Argentina, Uruguay y Paraguay, y además habiendo vivido en Argentina por razones de trabajo, de estudio, incluso familiares, te puedo decir que la intromisión de parte del Poder Ejecutivo en los temas políticos era una cosa que asustaba realmente, era una cosa apabullante. En el caso concreto de Venezuela, a mí me tocó ser embajador en el momento en que precisamente Hugo Chávez logró, a través de presiones y de prácticamente vivir 24 horas al 24/7 en campaña política, las modificaciones de la Constitución bolivariana que él mismo había impulsado, pero que le permitieron la reelección y le permitieron un montón de cosas, y fueron abusando cada vez más de la institucionalidad venezolana, hasta terminar en una democracia de mentiras, porque ahí no existe la verdadera división de poderes, o lo que modernamente en constitucional se llama la especialización y cooperación entre poderes. Eso no, ahí hay un solo poder y es el que está al mando y es el que decide lo que se hace en todos los ámbitos. Creo que en el caso de Costa Rica, la prohibición, además de los 8 años, en algún momento, inclusive, si mal no recuerdo, hay una resolución de la Sala Constitucional que lo mencionaba en la redacción del voto, de que esa prohibición de los 8 años le permitía precisamente al Poder Ejecutivo dedicarse a gobernar y administrar y no estar abocado a temas electorales, etcétera, etcétera, porque no tenía mayor interés. El problema surge en momentos en que han ido variando los conceptos y la forma en que se quiere manejar aquí el tema político. Andrei, vamos a las premisas constitucionales. ¿Qué se establece? Porque hay diferentes rangos para evitar la beligerancia. Por ejemplo, los diputados, y como lo decías vos, los alcaldes y los diputados no tienen ninguna restricción para participar en procesos electorales, ya sea de los que se quieren reelegir o del partido a que pertenecen. En el caso de nuestros directores de dirección superior, magistrados, en el caso de los presidentes y juntas directivas, instituciones autónomas, en el caso de los ministros y presidentes, hay un rango de beligerancia aún mayor que la que cubre al administrador público, que básicamente está limitado en sus horas de trabajo. Pero te lo dejo a vos, que conoces más del tema, más puntualmente, cuáles son los tipos de restricciones
establecidas constitucionalmente en el tema de la no beligerancia política. Sí, vamos a ver, puntualmente hay dos normas constitucionales que fundamentan este instituto de la beligerancia política, el que hablábamos al inicio, que es el artículo 95, inciso 3 de la Constitución, que dice que es una garantía del sufragio la imparcialidad de las autoridades de gobierno. Y luego el artículo 102, inciso 5, establece que corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones, por sí o a través de sus delegados, investigar la participación política prohibida de los altos cargos del Estado. Y es particular porque es una de las pocas normas constitucionales que establecen la sanción directamente. En términos generales, una constitución, como ustedes lo saben, tiene normas de carácter programático que definen las grandes líneas de trabajo de ese Estado, que condensa un pacto valórico, axiológico, ¿verdad?, de esa sociedad que va a regular ese texto político fundamental, y justamente también hace la distribución del poder. Pero en el caso de las constituciones no es típico que se establezcan sanciones directamente. En el caso nuestro, ¿verdad?, aparte de traición a la patria y alguna otra, está esta, que es la de beligerancia política, porque dice que la responsabilidad pronunciada por el Tribunal Supremo de Elecciones tiene consigo aparejada la destitución inmediata del cargo, diríamos en términos coloquiales el despido, ¿verdad?, el funcionario, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por no menos de 2 años, dice la Constitución. Luego, la ley electoral es la que se ha encargado desde 1927 y hasta el Código Electoral de 2009, que es el que actualmente nos rige, de cómo corresponde desarrollar la norma constitucional. Y en ese desarrollo de la norma constitucional hablamos de una prohibición genérica y una prohibición absoluta. La prohibición genérica es la que tiene toda la persona funcionaria pública, y la hemos comentado acá, de no utilizar su cargo para beneficiar o perjudicar a alguna agrupación política o tendencia, y tampoco puede utilizar los recursos públicos que le han sido confiados para fines político-electorales. Ahí estamos hablando, de nada más interrumpo para aclaración de la audiencia, desde el conserje, desde la secretaria hasta la más alta autoridad de cualquier institución pública, de cualquier órgano del Estado. Correcto, cualquier persona que esté en la planilla del Estado está sujeta a esta prohibición genérica. Pero además hay una prohibición que le conocemos como absoluta, y esta es la que tienen cierto tipo de funcionarios y funcionarias, normalmente de alto rango del Estado, que pueden ejercer una influencia sobre la intención de voto de la ciudadanía, que tienen, como lo decíamos antes, la única posibilidad de emitir el voto el día de la elección. Usted ya ha mencionado algunos: la Presidencia de la República, las vicepresidencias, las magistraturas de la Corte y el Tribunal Supremo de Elecciones, miembros de las juntas directivas de las instituciones autónomas, directores ejecutivos, presidentes ejecutivos, perdón, pero también personas que participan activamente en el proceso electoral. Por ejemplo, las fuerzas de policía, porque el mando de la fuerza pública pasa al Tribunal Supremo de Elecciones con la convocatoria de elecciones. Entonces, cualquier tipo de funcionario de los cuerpos de policía, han habido precisiones jurisprudenciales, por ejemplo, de que es necesario que reciba el incentivo policial, ¿verdad?, para que esto, para entender que tienen funciones de policía, porque en el Ministerio de Seguridad Pública también hay secretarias, secretarios, conserjes y tal, y no tienen la previsión absoluta, sino quien ejerza función de policía. Mi policía judicial, todos nosotros funcionarios electorales, y la ley... Consulta ahí, Andrei, prohibición absoluta es 24 horas día. La otra es solo en temas del horario de trabajo. Correcto. Una persona que tenga la prohibición genérica podría, luego de su trabajo, ir a la casa club del partido, postularse a un cargo de elección popular, formar parte de las estructuras de la agrupación política, ser delegado territorial, provincial o nacional o cantonal, pero los que tenemos prohibición absoluta no podemos ostentar partidariamente nuestra afinidad política, ni tampoco podemos colocar banderas, calcomanías en nuestras casas, vehículos, no podemos decir por quién vamos a votar, únicamente no podemos formar parte de las estructuras de los partidos políticos, ni participar en las convenciones internas, aunque sea un proceso abierto, ¿verdad?, o así se le ha llamado, sino nada más ir a votar el día de la elección que convoca el Tribunal Supremo de Elecciones. Y finalmente, en esta parte, digamos, más conceptual, la beligerancia está constituida por 2 acciones distintas, que basta con que concurra una de ellas para que la persona funcionaria sea declarada responsable, no tienen que darse las 2. Una la conocemos como la parcialidad política, y es eso:
yo como funcionario me parcializo, estoy a favor de, y desde mi cargo, con los recursos, o yo mismo si tengo la previsión absoluta, apoyo un partido, doy recursos públicos a ese partido, etc. Y la otra la conocemos como la participación política prohibida. Entonces, beligerancia es un concepto compuesto de parcialidad y participación política prohibida. Y la participación política prohibida es que yo vaya, por ejemplo, a una plaza pública, vaya a una asamblea de un partido, aparezca inscrito como delegado de la asamblea cantonal de Huehuechea, donde yo habito, a la provincial de San José de algún partido político, y entonces se da parcialidad o se da participación política prohibida en los funcionarios de prohibición absoluta, la persona es responsable. Walter, en esto que nos comenta André, me llama la atención como dirían nuestros campesinos, sigue Petra con calentura. Me llama la atención lo siguiente: los diputados no tienen reelección inmediata, igual que el presidente de la República, pero los diputados sí pueden participar activamente en todos los procesos partidarios, pueden participar en elecciones, pueden hacer campaña desde su curul para su candidato. El presidente no. En cambio, en el caso de los alcaldes, se comprende un poquito más en el concepto, en la medida de que los alcaldes tienen posibilidad de reelección inmediata. Entonces no tendría mucho sentido decirle que no pueden tener beligerancia política cuando están en un proceso para reelegirse. ¿Cómo analizás vos estos tres casos particulares de tres poderes de la República, verdad? Hablando de la municipalidad como un poder aparte, donde sí existe esa beligerancia, los diputados que la tienen y los presidentes y el ministro de los ministros de la República que no tienen esa participación o esa posibilidad de participación electoral. Bueno, aclaremos que en realidad los alcaldes y los diputados no tienen beligerancia, lo que tienen es posibilidad de participar en política sin incurrir en beligerancia, porque así lo establece la ley, se deriva de la Constitución, lo establece la ley. En el caso concreto de la Asamblea Legislativa tiene dos funciones básicas. El Poder Legislativo hace la ley, por supuesto, como su nombre lo indica, pero además ejerce una función de control político de las actuaciones del Estado, del Poder Ejecutivo fundamentalmente y de algunas otras instituciones. Entonces, necesariamente se va a ver reflejado la ideología, el partido, el origen que tiene el diputado para estar ahí en una curul, y va a haber siempre algún tipo de enfrentamiento, y es en la Asamblea Legislativa donde está representada la mayoría del país, no es en el Poder Ejecutivo. Siempre el Poder Ejecutivo es una minoría de los votantes del país que han logrado que su candidato llegue a ser presidente de la República y sus dos vicepresidentes en sus cargos. Pero en la Asamblea Legislativa, en este caso concreto, ahora en el 2025, tenemos 6 agrupaciones políticas grandes que han concentrado la mayoría de los votos y ahí está representado, yo diría que prácticamente entre el 75 y el 80% de las personas que emitieron el voto. Otros no lograron meter diputados en sus partidos, ¿verdad? Máximo que hubo un abanico de 25 o 27 partidos políticos. Pero sería castrar al Poder Legislativo, impedirles a ellos participar en política y hacer política partidaria. En el caso concreto de los alcaldes, ya lo explicó don André y lo repetiste vos, pasa algo similar, y máxime dándose el tema de que hay una reelección inmediata, que eso perfectamente es entendible. En la Asamblea Legislativa se ha venido discutiendo inclusive desde hace mucho tiempo que debería establecerse de alguna manera la carrera parlamentaria, que se dé la posibilidad de una, otros hablan de 2 reelecciones para los diputados, para no perder la experiencia y la capacidad de algunas personas. Lo cual me parecería que es un debate que debe darse seriamente en algún momento, yo creo que es importante. No así, no entraría a discutir otros temas como el tema en este momento de la reelección presidencial, porque es un tema muy escabroso, suscita unas situaciones muy violentas a nivel país, y creo que debemos abocarnos a otras cosas. Pero el hecho fundamental es ese, que la vocación eminentemente política que tienen los parlamentos en todo el mundo y a lo largo de la historia, sería un absurdo prohibirles precisamente el poder participar y establecer algún tipo de beligerancia.
André, cuando el presidente, cuando el candidato a la presidencia de la República, el candidato ganador, pasa a ser presidente de la República, prácticamente tiene que distanciarse en absoluto, pero en absoluto, del partido político que lo eligió. No puede pronunciarse, ni puede ni siquiera decir ni partido político, porque hay algunas consideraciones que se lo prohíben. Pero es interesante porque sí habla y sí se reúne con su fracción oficial, con los diputados que tienen la Asamblea Legislativa. Entonces algunos ciudadanos pueden decir, pero qué extraño, no lo dejan participar de las actividades partidarias, pero resulta que sí se reúne con sus diputados, los diputados oficialistas hablan por él habla por los diputados oficialistas, entonces se mantiene un híbrido que tal vez algunos ciudadanos no comprenden de por qué sí se mantiene una relación directa con la fracción legislativa, pero tiene que alejarse el presidente de la República del partido que lo llevó al poder. Explicaros un poco el tema. Sí, es una ficción jurídica, evidentemente, ¿verdad? Pareciera extraño que una persona que es vehiculada al poder a través de un partido político como única plataforma de postulación en nuestro país por el monopolio que tienen las agrupaciones políticas para la presentación de candidaturas a los cargos de elección popular, como lo ha dicho la Sala Constitucional, de la noche a la mañana se divorcie totalmente y se vuelva una persona que no tiene partido. Lo que sí es cierto es que a partir de ese momento, la persona se entiende que representa a todo el país, que está ahí puesta para atender los problemas de todos y todas, y evidentemente tendrá vinculación directa o a través del Ministerio de la Presidencia con la Asamblea Legislativa, con una fracción del mismo partido que le llevó a el poder. Y vea usted que no es extraño en historia costarricense que hablemos de la fracción oficialista. Y eso es un poco con lo que decía don Walter, ¿no? Uno de los órganos parlamentarios creados por reglamento de la Asamblea Legislativa son las fracciones políticas. O sea, incluso el poder legislativo está articulado a partir de los partidos políticos. Y por eso es que es un órgano político por excelencia, ¿verdad? Entonces, claro que hay comunicación entre ambos, claro que el presidente o la presidenta podrá mantener ese vínculo o ese arraigo, pero en ejercicio de la presidencia hay una ficción que le lleva a desanclarse de todos esos ligámenes político-partidistas. La historia reciente... Te interrumpo, en muchas ocasiones el presidente propone quién de su fracción tiene que presidir la Asamblea Legislativa o quién debe ser el jefe de fracción de la fracción oficialista en ocasiones. Claro, pero además la dogmática constitucional lo permite. Vea usted que hay una norma que dice que una de las pocas causales de que un diputado pueda asumir otro cargo es cuando es llamado por la presidencia a ejercer un ministerio. Y entonces el presidente de la República normalmente, cuando esto se ha dado, llama a personas del partido común que los llevó al poder. Entonces dice, el diputado o la diputada tal va a pasar a ser ministro de comunicación, por ejemplo, que es lo que ha pasado, ¿verdad? Sin necesidad de renunciar a su puesto. Sin que pierde la curul. Lo que pasa es que en ese lapso la Asamblea Legislativa queda con 56 representantes, ¿verdad? Porque no se le suple, sino que ahí queda la silla vacía. Y la historia de silla constitucional reciente nos lo ha mostrado. En el cuatrenio o periodo constitucional 2006-2010, las dos vicepresidencias de la República renuncian a sus cargos. Correcto. Don Kevin Casas Zamora y doña Laura Chinchilla Miranda. Por la previsión del 135 constitucional, la presidencia de la Asamblea Legislativa asume la presidencia de la República de forma interina cuando el presidente titular no puede hacerlo. Por ejemplo, que el presidente esté en una gira fuera del país o que esté enfermo, ¿verdad? Incapacitado. Y entró al Tribunal Supremo de Elecciones la consulta del entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Antonio Pacheco Fernández, diciendo, yo soy el presidente de la Asamblea Legislativa, pero además el presidente del Partido de Liberación Nacional. Y ante la ausencia de vicepresidentes de la República, yo estoy en línea a asumir la presidencia de manera interina. Y el tribunal le contesta a él que efectivamente la imposición constitucional de asumir la presidencia hace que se entienda que en esos casos queda suspendido de pleno derecho, o sea, automáticamente, para ponerlo en palabras coloquiales, de todos sus cargos y vinculaciones partidarias. Sí, la sustitución de la presidencia es transitoria,
Pero si, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Legislativa va a asumir la presidencia de la República, no hay vicepresidentes y el presidente fallece, por ejemplo, que ahí la sustitución es definitiva, el funcionario tendrá que renunciar a su partido, ahí sí. No se le suspende, no se le pone pausa a su vinculación partidaria, sino lo que hace es que hay que cortarla por lo sano para que pueda asumir de manera definitiva la presidencia porque es un cargo político electoralmente neutral. Y bueno, así pasó, cada vez que don Francisco asumía la presidencia de la República, se le suspendía de pleno derecho como presidente del partido, todas las notificaciones, al menos de nosotros, iban para la vicepresidencia, quien dirigía al partido era la vicepresidencia, etc. Y también ha pasado con, por ejemplo, en su momento, doña Patricia Mora Castellanos, que era la presidenta del Partido Frente Amplio, y asumió como ministra de la Condición de la Mujer, ¿verdad? Presidenta ejecutiva del INAMU con recargo de ministra de la Condición de la Mujer. Ella quedaba suspendida de pleno derecho también, y cuando doña Patricia dimitió del ministerio, volvió como presidenta del Frente Amplio, ¿verdad? Entonces, es particular estos juegos que usted dice, pero la tónica ha sido que la mayor parte de funcionarios se han, de alguna manera, enfilado a lo que establece la norma constitucional. Es un valor, y usted lo decía que si éramos mojigatos o no, no, es un instituto muy criollo y muy cultural, es la cultura política de un país que se vuelca en normas y que además la gente las respalda. Y le digo por qué, porque desde el 1927, que aparece por primera vez, hasta el Código de 2009, la lista de funcionarios que tienen prohibición absoluta, lejos de achicarse, se ensancha. Cada vez son más los cargos a los cuales la Asamblea Legislativa, a través de la ley electoral, les prohíbe participación político-electoral. Hablando de ficciones jurídicas, me inspiraste, Andrei, para esta pregunta para mi amigo Walter Rubén. No sé si los Rubén y vos, Rubén, conocen que Walter fue militar. Walter tiene la doble nacionalidad, hasta estuvo en la guerra de las Malvinas peleando por Argentina. Y hace un rato Andrei nos hablaba, Walter, de que por declarada oficialmente la campaña electoral, la policía de Costa Rica pasa a ser dirigida, pasa a tener su jefatura en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral. O sea, deja de ser miembros del Poder Ejecutivo para pasar a tener la dirección o la jefatura del Tribunal Supremo de Elecciones de los magistrados. Es una ficción esto también, porque al final de cuentas no es que el ministro de Seguridad se hace a un lado, abandona toda la coordinación en campaña electoral de los cuerpos policiales, se va para la casa o se queda en labores administrativas y deja a los magistrados encargados de la policía. Bueno, no, mira, bueno, efectivamente se trata de una ficción. Hay que entender además cuál es el alcance de ese pase de mando de la fuerza pública costarricense al Tribunal Supremo, en el sentido de la custodia, la vigilancia de los centros electorales, del traslado de material electoral, de poder utilizar a la fuerza pública precisamente para evitar que se produzcan desmanes, sobre todo cuando en aquellos tiempos, ya últimamente no se han dado, las plazas públicas, aquellos mitines, aquellas tomas de la avenida central o tomas de plazas, que a veces lamentablemente terminaban en una repartición de banderazos con los palos de las banderas. Y para ese fin era necesario que el Tribunal Supremo de Elecciones pudiera ejercer de manera inmediata y emitir las órdenes del caso, porque son situaciones que hay que resolverlas ahí mismo, en caliente. Entonces no se podría hacer así de pedirle al ministro, sino que se le puedan dar órdenes directamente a los diferentes mandos policiales. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones, ese mando que toma de la fuerza pública antes de las elecciones, no significa que tome el mando en las tareas normales que ejerce la policía preventiva del país, así como tampoco toma el mando del organismo de investigación judicial, que es una policía investigativa y represiva, que no tiene nada que ver. Pero no hay un poco de inspiración en esto, ahora que tocaba el tema tuyo del conocimiento militar, no hay un poco de esa orientación, de esa cultura costarricense, de evitar que las fuerzas
este caso No, policial. evidentemente, no, yo te entiendo la pregunta, evidentemente, recordemos los hechos, por ejemplo, las elecciones de medio periodo de 1946, que terminaron con muertos en Llano Grande, y que la policía de Cartago, la Policía Nacional de la época, dirigida, y por cierto, creo que el hombre que dirigía el grupo era un oficial de apellido Casasola, conocido como Perro Negro, su apodo, que terminó siendo una de las primeras víctimas de la guerra civil, dirigió una toma de las urnas electorales en Llano Grande y hubo un enfrentamiento con la población. Es evidente que hubo un abuso de parte de la autoridad y de parte del Ejecutivo en ese momento de las fuerzas de seguridad pública. En otros países, evidentemente, no se da este traspaso de funciones y ni siquiera es la policía la que suele custodiar los centros electorales, sino que lo hacen las Fuerzas Armadas. Así lo he visto yo en Argentina, que vos mencionaste el tema mío, lo he visto en Venezuela, lo he visto en Chile, lo he visto en otros países, y ellos se encargan de controlar, pero de ningún modo están bajo el mando de la autoridad electoral, sino que siguen estando bajo lo que se llama sus mandos naturales, bajo las órdenes de sus mandos naturales. Eso, en el caso nuestro, es una excepción que muestra el civilismo precisamente y la previsión y el hecho de que el Tribunal Supremo de Elecciones y nuestros legisladores y nuestros constituyentes realmente tomaron experiencia de los hechos que habían vivido y hemos desarrollado una cultura en ese sentido, para mí, excelente. De hecho, perdón, hay que meta la cuchara y tercero. Aunque no lo crean, la norma constitucional del mando, porque la norma en realidad se materializa contra el lado del mando, pero dice que es una atribución del tribunal dictar respecto de las fuerzas de policía las órdenes para mantener la tranquilidad, no solo para asegurar un sufragio en condiciones de libertad irrestricta, sino es una norma inspiracional de la Constitución cubana de 1940. Nuestros constituyentes se basan en la Constitución cubana de 1940 porque tiene una norma que decía que el Tribunal de Cuba, ¿verdad? Iba a dictar instrucciones y disposiciones desde la convocatoria sobre los cuerpos de policía y el ejército. Interesante. Ahora, Andrei, dentro de la búsqueda de la no beligerancia política en los procesos electorales de la dirección superior, y en este caso particular, en el caso del Poder Ejecutivo, inclusive se establecen renuncias previas de aquellos que quieran ser diputados o quieran ser candidatos, un poco para que se alejen también del ejercicio de la función que se les encomendó y que estén libres para participar electoralmente. Sin embargo, también es cierto de que disimulada o directamente en ocasiones hemos tenido a presidentes de la República tratando de influir para que se vote por algún candidato de su predilección, ¿verdad? O candidata. Hemos tenido algunos elementos que se han dado, no sería la primera vez lo que hemos estado viendo, o que algunos hemos estado cuestionando en la actual administración, se han dado en otros gobiernos, en otros poderes ejecutivos, pero la pregunta viene por acá. En este tema de la beligerancia, el Tribunal Supremo de Elecciones no actúa de oficio. Tiene que haber una denuncia de algún ciudadano, de alguien que se sienta perjudicado, de algún actor político, pero si el tribunal ve a un ministro, a un presidente, a un magistrado haciendo política, no le compete esa primera instancia al tribunal de ir y acusarlo y decirle cállese o estas son las consecuencias o le levantamos de inmediato una investigación. Tiene que haber un proceso previo que le corresponde a los ciudadanos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto. Y eso es a partir ya quedó definitivamente zanjado el punto con el Código Electoral de 2009, porque dice que uno de los requisitos del proceso de beligerancia política que tiene alcances jurisdiccionales es una denuncia con una persona plenamente identificada. De hecho, dice el Código, no se le dará curso a denuncias anónimas. Y esto lo decía por el perfil jurisdiccional que tiene ese proceso. Las magistradas y magistrados electorales actúan como jueces especializados de la República en la materia. Y siempre me gusta explicarlo con un ejemplo, me parece a mí sencillo, de tránsito. Mira, don Claudio, vamos usted y yo por la calle, chocamos y digamos que don Walter es juez de tránsito y va detrás de nosotros. Y dice, no, para que no se haga presa, yo soy juez de tránsito, acabo de ver el choque, me bajo y la sentencia es que Andrei fue el culpable, yo lo vi todo.
y páguele a don Claudio el arreglo del carro y ya nos vamos. No, por más que don Walter sea juez de tránsito y esté viendo nuestro choque, nosotros tenemos que ir al tribunal de tránsito, al juzgado de tránsito, a presentar las boletas de parte, a hacer nuestras alegaciones o incluso a saber si queremos conciliar. Obviamente en Beligerencia no hay conciliación, pero lo que quiero ejemplificar acá es que el actuar con perfil de juez impide que haya una actuación de oficio, ¿verdad? ¿Por qué anda en actuación de oficio? Bueno, porque el juez tiene que reservarse con una posición imparcial para conocer de la denuncia y para evaluar la prueba que se le presente, de forma tal que el código justamente exige como un requisito para proceder que haya alguien denunciando. Eso sí, la legitimación es amplia, desde un partido político hasta cualquier ciudadano o ciudadana que considere que se ha dado alguna acción en contravención al régimen prohibitivo, puede fácilmente acudir al tribunal. Y se ha dado, André, algún castigo. Yo recuerdo, sí, rápidamente, porque no tengo la memoria fresca en estos casos. Por ejemplo, recuerdo al presidente Arias cuando en una ocasión le preguntaron si quería, o hizo un comentario de qué presidente, qué candidato le gustaría que gobernara después de él, y dijo, bueno, me gustaría que fuera una mujer, y solo doña Laura Chinchilla era la única candidata, entonces era prácticamente un aval a doña Laura. O, por ejemplo, en la actualidad, cuando se usan símbolos como el del jaguar, o el presidente de la República habla de 40 o 47 diputados para la gente que lo va a representar a él en la campaña. Ese tipo de eventos son comunes y los hemos visto, pero ¿hay algún antecedente de algún castigo, ya sea a un funcionario de segunda línea o especialmente, me gustaría saber, de dirección superior, que se le haya castigado por beligerancia política? Sí, claro, son muchísimos en realidad, ¿verdad? Tenemos funcionarios de fuerza pública que cotidianamente pues, son denunciados porque aparecen en las papeletas de los partidos, porque hacen manifestaciones. También tuvimos o hemos tenido miembros de juntas directivas de instituciones autónomas. Hemos tenido personas del Poder Judicial, funcionarios judiciales que tienen una previsión absoluta, todo el funcionariado judicial. Hemos tenido también miembros de juntas administrativas locales de bancos, por ejemplo el Banco Popular, que la ley de ese banco extiende la prohibición a todas las juntas directivas, aunque no sea la nacional, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente tenemos, pero también hay que decirlo, de expresidentes ni de ministros relevantes que podamos recordar. No, de lo que la memoria me permite recordar, lo más alto han sido miembros de juntas directivas de instituciones autónomas, ¿verdad? Hay varios casos en trámite. También es importante recordar que la capacidad de decisión del Tribunal Supremo de Elecciones en esta materia estuvo suspendida por casi 4 años. El Tribunal Supremo de Elecciones creó en el año 2016 un órgano interno para juzgar en primera instancia este tipo de faltas, con la posibilidad de recurso ante un órgano con integración distinta para cumplir el derecho internacional de los derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Una persona de las investigadas en su momento cuestionó en el año 2019 la constitucionalidad de esa sección especializada, que así se llama, ese órgano del tribunal que conoce en primera instancia, y la sala tardó del 2019 al 2023 conociendo la acción, y la rechazó por la forma, diciendo que el expediente no se encontraba en fase de agotamiento de vía administrativa, que es un momento del expediente donde ya se vuelve apto para plantear la acción de inconstitucionalidad. Y que en otro expediente, porque también ha sido utilizado otro expediente para plantear la acción, no se había invocado la inconstitucionalidad de la norma, porque antes de yo ir a la sala, en el expediente donde se me va a aplicar la norma, tengo que decir, cuidado, esta norma es inconstitucional, y pedirle a la respectiva institución, certifíqueme que yo dije eso en el expediente para demostrarle a la sala que una eventual sentencia me va a beneficiar. Y bueno, tardó 4 años la sala en esto. Las personas interesadas en 3 semanas corrigieron los vicios de forma, volvieron a presentar la acción, y la sala demoró 1 año más hasta julio-agosto del año 2024, donde declara en una votación 4-3 que la sección es constitucional, y a partir de ahí se empiezan a resolver todos los casos que teníamos pendientes. Seríamos más de 200, hoy tenemos ya alrededor de 130 y tantos asuntos
O sea, se han votado por ahí de 70 casos ya, pero tenemos en trámite esos y obviamente, como lo hemos observado estadísticamente, cerca de un proceso electoral, el nivel de denuncias aumenta. Andrei, antes de ir con Walter, me surge la siguiente pregunta. Si hubiese alguna denuncia de beligerancia política del presidente de la República, de los vicepresidentes o de los ministros en la actualidad, es rápida y justa y rápida las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones, pensando en que normalmente este tipo de eventos se dan en el año electoral. En el caso particular, estamos hablando del 2024, el año, perdón, 2025 en que estamos. ¿Es rápida o puede suceder que la condena de beligerancia política se ejecute hasta después de que deja de ser presidente o deja de ser ministro, se le suspende por 2 años y tal vez ya no tiene ninguna consecuencia o hay consecuencias mayores aparte de la suspensión, que en ese caso no importaría que fuera posterior a salir del poder? Bueno, yo creo que justa es porque es un tribunal de justicia, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Elecciones y somos un tribunal de derecho, no de conveniencia ni de oportunidad política. Y además la sanción viene dada por la propia Constitución. Muchas veces las personas sancionadas nos dicen, mire, ¿por qué? Está bien, yo fui a votar una convención porque me confundí, porque como era en una escuela creí que el tribunal la organizaba y tal. ¿Por qué una sanción tan grave como el despido y la inhabilitación, ¿verdad? Nos dicen, por ejemplo, miembros de las fuerzas de policía, ¿verdad? Y se les dice, bueno, es que nosotros en esta materia, distinto a lo que pasa con otros jueces, no podemos graduar la sanción. La sanción está dada por la Constitución y es muy grave. Es una ley paralela que establece rangos de Exacto, no hay rango, es eso y nada más. ¿Y qué dice la Constitución? La destitución inmediata del cargo, o sea, la del despido sin responsabilidad y... No importa si es policía o si es el presidente de la República. Correcto, para todos va igual. Y la inhabilitación por no menos de 2 años, o sea, lo mínimo que se le va a inhabilitar es 2 años. Y en cuanto al tiempo de resolución, don Claudio, para cierto tipo de cargos, también tenemos que tener presente que son cargos donde hay fueros especiales, inmunidad. Entonces, si ya se ordena la apertura del procedimiento, el tribunal tiene que pedirle a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero. Ya eso es una decisión que se toma ya con 38 votos. Si se levanta el fuero, vuelve al Tribunal Supremo de Elecciones y el tribunal empieza el proceso que dice la ley, es el de la Ley General de la Administración Pública. O sea, hay que hacer una audiencia oral y privada, hay que evacuar prueba, hay derecho a recursos, de forma tal que es un proceso que tiene varias etapas y que demora. Walter, la misma consulta, pero con ampliada. ¿Cómo analizas vos, digamos, ese juego que hacen, que lo hace el presidente Rodrigo Chávez? Decía yo que lo hizo en algún momento Oscar Arias cuando dijo que le gustaría una mujer como presidente. ¿Cómo analizas ese juego de palabras, de simbolismos que se hacen en muchas ocasiones tratando de caminar sobre la línea de lo establecido constitucionalmente para la beligerancia política? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas como analista político, como abogado? ¿Cuál es la conclusión que sacas? Mira, había una novela muy buena de Somerset Maugham que se llamaba El filo de la navaja. Exacto. Y yo diría que Oscar Arias se acercó al filo con aquel comentario que fue de una única vez que le gustaría ver una mujer en la presidencia de la República. Pero además no era la única candidata, creo que había otra mujer de un partido minoritario que no sacó mayores votos, pero había otra mujer. Pero en el caso del actual presidente, creo que sí está caminando por el filo de la navaja. Todos los miércoles es una verdadera tentación no perderse la conferencia de prensa, porque uno no sabe con qué va a salir, ¿verdad? Y realmente hay una serie de valoraciones que son muy subjetivas. Le soy sincero, y se lo digo al colega que nos está acompañando, a don Andrei, mis respetos para él y para todos los miembros del tribunal, porque no me gustaría estar en los zapatos para llegar a valorar realmente y tomar a veces una decisión si se recibe, si se acoge o no se acoge una investigación y se le pide a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero respectivo, porque sí creo que en algunos momentos ha habido cierto abuso. Me preocupa desde el punto de vista no de don Rodrigo Chávez y de las consecuencias que él pudiera sufrir, pero me preocupa desde el punto de vista de que este tipo de normativa
y las actuaciones que lleva a cabo el Tribunal Supremo de Elecciones no son dirigidas contra ninguna persona ni contra ningún partido político específico. Son hechas en defensa de la institucionalidad de la República de Costa Rica. Entonces, seguir en este juego y a medida que avance el año político, a medida que avance la campaña política y ya se declaren abiertos ya los juegos electorales, puede poner en una situación muy delicada el pacto social de los costarricenses y podríamos llegar a tener, que ya vemos enfrentamientos muy fuertes en redes sociales y faltas de respeto, y hemos visto algunas situaciones en las afueras de la Asamblea Legislativa, incluso en las afueras de la Sala Constitucional, y creo que inclusive ha habido alguna persona ahí que ha llegado a vociferar en contra del Tribunal Supremo de Elecciones, sobre todo con el tema de las municipales, de las elecciones municipales. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso. Es decir, que hay que apelar a la inteligencia emocional, hay que apelar al patriotismo de los actores políticos que tienen estas prohibiciones para que realmente cumplan con la normativa. No para sentirse perjudicados o para favorecer a nadie, sino porque aquí lo que se trata es de respetar la institucionalidad del país y la paz social que hemos logrado construir, al menos que la hemos mantenido durante muchísimas décadas, en torno al tema electoral, que aquí realmente gana quien el Tribunal Supremo de Elecciones ha dicho que ha ganado las elecciones y todo el mundo tranquilo. Aquí, gracias a Dios, hace muchísimas décadas no tenemos incidentes y muertos como hay en otros países vecinos y cercanos. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, y es sumamente subjetivo y va a depender mucho, como lo decía muy bien don Andrei, no pueden actuar de oficio, va a depender mucho de la capacidad de las personas que planteen una denuncia, de la capacidad con que planteen esa denuncia, de cuáles sean sus alegatos, de cuáles sean las pruebas y de cómo presenten lo que ellos interpretan como beligerancia, y luego, por supuesto, dependerá del criterio de los magistrados encargados de resolver cómo acogen esa denuncia. Pero Andrés, no es un tema sencillo. Andrés, se nos está yendo el programa. ¿Hay cárcel por beligerancia política? No la hay. Las dos sanciones son estas, ¿verdad? La destitución y la inhabilitación para el puesto público que se desempeñe. Evidentemente, puede ser que dentro de los actos de beligerancia vengan delitos. Por ejemplo, delitos funcionales o de uso de recursos públicos para también fines electorales, donde se distraen fondos públicos, y eso es otra cosa que le corresponde al Poder Judicial juzgarla, no al tribunal. Es que me surge la siguiente consulta. Si un presidente se espera a enero o febrero, por decirle algo, para tener una beligerancia política abierta, el proceso, mentira que se va a solucionar de ese enero a mayo, y el castigo que va a tener el presidente es no poder ser funcionario público durante 2 años, que en este caso particular en que estamos, sería del 2026 al 2028. No creo que ningún presidente de la República quiera ser ministro ni presidente ejecutivo de haber sido presidente de la República. Los tiempos no darían para una destitución. Efectivamente, y hemos sido transparentes en muchos casos, por ejemplo, incluso en las faltas electorales de propaganda y tal. Sí, o sea, un procedimiento de esto no se resuelve en un mes, ¿verdad? Y no se resuelve en un mes porque también hay garantías. Decía yo antes que somos un tribunal de derecho, y parte de la vida en democracia es respetar las garantías de los investigados, cualquiera que estos sean y los motivos que estos sean. Pero también es lo cierto que los jueces y las juezas cuentan con herramientas para no frustrar una eventual sentencia estimatoria, como podrían serlo las medidas cautelares. Eso es propio de cualquier juez y que adopte cualquier juez, ¿verdad? De hecho, el tribunal tiene la posibilidad, como tribunal que es, de dictar algún tipo de medida cautelar en esta materia o en cualquier otra, ¿verdad? Entonces, son escenarios que habría que ir analizando en el caso concreto. Y a propósito de lo que decía Walter, y la solidez institucional que termina de perfeccionarse con la Constitución de 1949, desde ese año y a la fecha, el Tribunal Supremo de Elecciones ha declarado en la Presidencia de la República a personas que han provenido de 7 partidos distintos, y en la Asamblea Legislativa a 38 partidos distintos. Y si filtramos a lo municipal, el espectro partidario crece innumerablemente más. O sea, la voluntad popular, que es la tarea que se nos ha confiado a nosotros, se declara tal cual esta es. Y yo creo que evidencia es que los partidos van rotando en el poder. Algunos se han repetido 2 años seguidos, pero lo cierto es que
Vea usted que en 75 años, 7 partidos diferentes, es algo que pocas democracias de América Latina pueden contar. Tu cierre, Walter, un minuto. No, sencillamente darte las gracias a vos, Claudio, y a don Andrei por la cátedra magistral que nos ha dado sobre el tema, toda la parte técnica y algunos elementos sobre la filosofía de estas instituciones jurídicas, y pedirle al oyente que realmente sea considerado y analice objetivamente y se eduque al respecto para que cuando emita un criterio realmente razonado, ¿verdad? Y como le pedimos a la gente un voto pensado, pidámosle a la gente una opinión previamente pensada, porque desgraciadamente hay muchísimas opiniones que no están apegadas a la objetividad. Y muchísimas gracias por haberme invitado, Claudio, muchas gracias, y un placer, don Andrés, haber compartido con usted. Un gusto, don Walter, igualmente. Yo le agregaría ese comentario que vos hiciste, no solo a los ciudadanos, llamar a las autoridades de gobierno a tener consideración sobre toda la norma establecida en aras de proteger a nuestra democracia, más allá de los intereses políticos que cada uno pueda tener. Bueno, muchas gracias a Andrei, muchas gracias a Walter, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado, por ese compromiso que tiene cada 8 días con la política con P mayúscula, y nos vemos el próximo domingo. Hasta tanto, un fuerte abrazo. A la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y Palabras.